No dejes entrar al bosque, por C.G. Drews. Capítulo 19. Un silencio inquietante se había posado sobre la Academia Wickwood. Los estudiantes abarrotaban el vestíbulo como un humor sombrío e incierto. Los rumores crecían como maleza en sus gargantas mientras se intercambiaban historias sobre lo que habían visto. La primera clase había sido cancelada y todos tenían que ir al salón de actos después del desayuno para que hicieran algunos anuncios, pero era imposible no notar que habían cerrado algunos corredores y habían colocado una barricada frente a la escalera. Se comentaba que había ido la policía la noche anterior y habían metido una bolsa mortuoria en una ambulancia. Andrew no podía dejar de morderse el labio mientras buscaba a Dove entre los estudiantes en el auditorio. Thomas había ido al baño otra vez para asegurarse de que la sangre no estuviera atravesando las vendas, y él se obligó a no seguirlo. Casi todos estaban más preocupados por las enredaderas que crecían en las paredes de la escuela y menos interesados en chismosear sobre quiénes se habían encerrado en el baño el día anterior, aunque no dudaba que Bryce empezaría a hablar pronto. Había cargado su teléfono y le había escrito a Dove 1,000,000 de veces la noche anterior, pero todavía no había recibido ninguna respuesta. Lo había regañado en el autobús por no atender sus llamadas, y ahora ella le pagaba con la misma moneda. No había hecho nada. Polillas le habían hecho agujeros en la mente y el batir frenético de sus alas le causaban una migraña insoportable detrás de los ojos. Era lo único que podía hacer para pararse recto y mantener una expresión vacía e inocente. Finalmente la vio parada en la punta más alejada del vestíbulo y se acercó a ella a toda prisa. Todavía llevaba su uniforme de verano, que consistía en una blusa de mangas cortas y una corbata planchada perfecta. No tenía medias y tampoco un blazer. No era usual para alguien que adoraba las cosas acogedoras como los cardigan y el chocolate caliente, pero quizás estaba preocupada por el caos desconcertante. «¡Ey!», llamó su atención parándose a su lado y parpadeó cuando ella se apartó. «¿Estás enojada conmigo? ¿Por qué todo tiene que girar alrededor de ti?». A juzgar por la frialdad en su voz, de hecho sí, estaba enojada con él. Una sensación de incomodidad tensó su mandíbula, pero logró contenerla. «Yo no te estoy ignorando. Te busco todo el tiempo y siempre desapareces. No estudias con nosotros. Querrás decir que no estudio por ti. Y ya no quieres pasar tiempo con nosotros. Tengo mucha tarea que hacer aunque no lo creas. Ni comes con nosotros en el comedor». Doble lanzó una mirada más filosa que un bisturí. «Como si comieras». Se obligó a respirar más lento. A veces discutían, pero no de este modo. «¿Qué quieres que te diga?». Tensó la mandíbula. «Ya sé que te peleaste con Thomas, pero es mi compañero de cuarto. No puedo elegirte a ti sobre él. Deja de obligarme a hacerlo y deja de ser así». «¿Así como? ¿Honesta? Alguien tiene que ser así». Volteó rápido hacia ella. «Está bien, ¿qué problema tienes conmigo?». La chica resopló y apartó la mirada. «Dove, basta». Levantó la voz con un pánico animal. «No entiendo. No nos peleamos. No sé qué te hice. Ni siquiera sé por qué tú y Thomas se pelearon». «Claro que sí. Si lo piensas por un segundo». Sus ojos brillaron, ámbar y lustrosos. «Deberías haberme elegido a mí». «¿Qué?». Perdió todo el control de esta conversación. Yo no... Odiaba lo exasperado que sonaba. «No estoy eligiendo a nadie. Él también es tu mejor amigo, es amigo de los dos». La boca de su hermana se torció. Celos, quizás, o frustración porque él no entendía su punto. Pero no tenía idea de qué era lo que quería que dijera. A menos que fuera «dejaré de hablar con Thomas por ti». No podía decirle eso. En su lugar dejó que el entumecimiento se robara sus latidos. El vestíbulo estaba casi vacío, ya que casi todos habían ocupado sus asientos. La necesidad de ver si Thomas ya había entrado lo carcomía sin parar, pero también quería que Dove fuera. Necesitaba que los tres estuvieran bien. «Tengo que irme», le dijo a la chica y lo miró una última vez con firmeza y ferocidad antes de marcharse.
No volteó. Se aseguró de que nadie estuviera mirando y se secó sus ojos húmedos. Compórtate. Eran hermanos. Peleaban. Lo superarían. Se mantuvo ocupado con su teléfono para no verse patético entrando justo detrás de su hermana, pero sostenerlo hizo que el mundo girara en círculos debajo de él. Lo único en lo que podía pensar era en Clemens moviendo el teléfono delante de él con esa sonrisa malvada, en que la batería debería estar arruinada, en que nada de esto tenía sentido. Tenía contraseña, pero todavía no había revisado las aplicaciones para asegurarse de que no le hubieran cambiado nada. Cuando abrió la galería de fotos se le revolvió el estómago. Todas sus viejas fotos habían sido borradas. En su lugar, la galería estaba repleta de fotografías en negro. Eran cientos de ellas. Deslizó el dedo sobre los interminables cuadrados negros mientras el temor dejaba huellas malignas en su garganta. Nada de esto era posible. Solo Thomas y Dove sabían la contraseña, y ellos no harían esto. Fue entonces que una ventisca fría acarició su nuca, una brisa otoñal cargada de la esencia espesa del bosque, musgo, hojas muertas y putrefacción. Le subió el brillo a una de las fotos e inspeccionó la imagen granulada y oscura. Era él. Estaba de espaldas a la cámara y tenía la linterna contra el pecho. Varios helechos se amontonaban alrededor de sus piernas y los árboles se elevaban ominosos detrás de él. Le subió el brillo a la siguiente foto y luego a la siguiente. Era él otra vez, esta vez con la cabeza inclinada hacia atrás para ver las estrellas entre los árboles, con su garganta blanca expuesta como una invitación para los monstruos. En la siguiente se veía su cuerpo delgado y manchado, y detrás de él se cernía una figura tan grande como para tapar las estrellas. Unos colmillos brillaban, unas astas brotaban de un cráneo. Había un monstruo detrás de él y él no había tenido idea. Cerró los ojos e intentó controlar su malestar. ¿Quién había tomado las fotos? ¿Quién lo estaba espiando? Thomas estaba ahí un poco apartado del cuadro y más de una foto los mostraba a los dos cerca o parados con los brazos entrelazados. Si Dove veía estas imágenes, inventaría una historia que no era real. Quizás por eso estaba enojada con él. ¿Qué tal si ella había tomado esas fotos? Ok, no, tenía que sacarse esa idea de la cabeza. Ella nunca haría eso. Si hubiera visto a los monstruos, habría ido a buscar ayuda. A menos que no pudiera ver a los monstruos y solo los hubiera visto a ellos, juntos, con su intimidad al descubierto. No había duda por qué estaba enfadada con él. Borró todo y guardó el teléfono en el bolsillo antes de apresurarse para encontrar un asiento en el auditorio junto a Thomas. Lo único que tenía que hacer era quedarse quieto y escuchar a la directora mentir con un tono calmo, diciendo que trágicamente una pared había colapsado y había causado la muerte del querido profesor Clemens. Había consejeros disponibles para todos los que quisieran hablar. Un accidente extraño. Pero las paredes ya estarían reparadas para el día siguiente y nadie más correría peligro. Andrew intentó mirar a Thomas a los ojos, pero estaba sentado encorvado mordiéndose la uña del pulgar. Podía mostrarse valiente cuando peleaba contra los monstruos, pero después siempre estaba así, una ruina en pánico, apenas capaz de recuperar la compostura. Necesitaba a alguien que lo sostuviera, y no había sido Andrew quien había estado haciendo eso. Él era la única persona en el mundo que lo entendía. Tenían que mantenerse juntos, nunca debían separarse. Esa noche su habitación se sentía desnuda sin ninguna de las obras de Thomas mirándolos mientras se preparaban para ir a dormir. Ahora que las clases eran un desastre desordenado debido a que la mitad de la escuela estaba cerrada y repleta de trabajadores de mantenimiento, sus profesores les asignaron una cantidad criminal de lecturas para que hicieran en la biblioteca o en sus dormitorios. Andrew y Thomas eligieron la seguridad de su habitación, ya que querían que una puerta cerrada los separara de los ojos fisgones, los susurros, las suposiciones de que habían dejado que los monstruos atacaran la escuela y que de algún modo ellos se habían salido con la suya. Aunque mientras estaba sentado en el suelo rodeado de libros y con las manos sobre las orejas calientes y palpitantes, con los gritos de Clemens resonando en el fondo de su mente, no sentía que se hubiera salido con la suya. Thomas se puso el pijama con cierta dificultad mientras tenía el cepillo de dientes en la boca. Vuelvo en un segundo. Abrió la puerta y salió como si estuviera marchando a la guerra.
Era justo sentirse de esa manera, cuando todas las reglas habían cambiado. Sus monstruos no estaban atados al bosque ni a la noche ni contenidos por la cerca, y no les asustaba su patética hacha. Andrew levantó las piernas y presionó su rostro contra sus rodillas, sintiendo la necesidad de bloquear todo el mundo por un segundo y solo respirar. No podían sobrevivir a esto. Incluso con la ventana cerrada podía sentir el olor del bosque. Podía sentirlo latiendo como un segundo corazón descompuesto debajo de su piel. Tocó el bulto que tenía detrás de la oreja, ahora un furúnculo del tamaño de una uva, un desfiladero de sangre y pus. Era solo una infección en la oreja. Se descomprimió cuando le clavó la uña del pulgar. De repente no podía soportarlo. Empezó a hurgar entre las cosas de arte de Thomas y encontró un clip para papeles. Lo estiró, se dobló la oreja con una mano y apoyó la punta afilada del clip sobre el bulto. No lo hagas, susurró una pequeña parte de él. Clavó el clip con fuerza. El dolor se extendió desde su oreja como una explosión cegadora. Tomó una bocanada de aire cuando el bulto estalló y un líquido espeso empezó a deslizarse por su nuca mientras la agonía cubría de rojo su visión. El olor pesado del bosque se le quedó atascado en la garganta. Cuando apartó la mano de su oreja, sus dedos estaban manchados de lodo, una savia lechosa en lugar de pus, una única semilla bañada en sangre. Todo dentro de Andrew se empezó a retorcer con una repulsión temblorosa. Quería cerrar los ojos y abandonar el universo. La puerta de la habitación se abrió y Thomas entró con la cara mojada, quejándose de un estudiante de primer año cuando lo vio encorvado y temblando, con las manos sucias, como si hubiera estado cavando en la tierra del jardín. Se acercó corriendo a él con los ojos bien abiertos y llenos de pánico. ¿Qué? Espera, ¿por qué te sangra la oreja? Eso es. Cuando Clemens murió, la voz de Andrew sonaba espesa y rasposa. Una enredadera se me metió en la oreja. Pero la saqué, te juro que la saqué, aseguró tomando una toalla y presionándola contra la oreja sangrienta de Andrew. Necesito que todo esto termine, susurró. Lo sé. Mierda, lo arreglaré. Haré lo que sea necesario. Tenemos que darle al bosque lo que quiere. ¿Más sangre para el diezmo? No. La boca de Thomas era una línea sombría. Quiere un mejor sacrificio. Terminaron sentados en la cama de Andrew intentando armar un plan, pero todas las ideas se sentían pobres e insustanciales, condenadas al fracaso antes de siquiera ponerlas en práctica. Tenía que haber una respuesta, algo sobre los dibujos, pero estaban demasiado exhaustos y agotados como para encontrarla. Presionó sus palmas con fuerza contra sus ojos para distraerse del horrible dolor en la oreja, pero cuando los abrió notó que su amigo se había quedado dormido. Todavía estaba en la cama de Andrew con la cara hundida entre las almohadas y la respiración normalizada. Un sacudón no lo despertó. Habían sido muchas noches amargas sin dormir. Lo obvio sería cruzar la habitación y meterse en la cama de Thomas, pero todo parecía lejano. Todo requería demasiado esfuerzo. Entonces, ¿qué tal si se quedaba donde estaba? Los amigos compartían la cama todo el tiempo y no tenían que tocarse. Se acostó presionando el cuerpo contra la pared y dejó que sus ojos se cerraran con el sonido calmante de la respiración de Thomas. Unos minutos y luego irían a combatir monstruos. Pero fue la hora de las brujas la que lo despertó. Un aullido que brotó de una garganta famélica impregnó la noche más allá de la seguridad de su pequeña habitación. Se levantó sobresaltado. Su corazón latía con fuerza y su estómago era un revoltijo nauseabundo y pasó por encima del chico, que seguía inmóvil y cayó al suelo. Casi de inmediato empezó a vomitar hojas y grumos de violetas ensangrentadas en el bote de basura. Ya era tarde para ir al bosque, pero se sacudió con un frío fétido, demasiado asqueado para ver con claridad, y la idea de enfrentar a la obscuridad, a los monstruos, lo llenó de desesperación. Thomas seguía durmiendo, ignorando todo lo que pasaba a su alrededor, y Andrew no lo despertó. Se tocó la oreja y la sintió una vez más inflamada, estirada como si algo hubiera crecido otra vez en el mismo lugar mientras dormía. Pero esta vez no empujaba hacia afuera, intentando escapar. Ahora crecía en la otra dirección cada vez más profundo. Estaba en su interior. Lo sabía. El bosque.
Había una vez un chico que dormía en una torre encantada. Su espalda estaba cubierta por los azotes de un látigo por las batallas perdidas y los monstruos que habían ganado. Tenía una corona de madera de cerezo y huesos de aves que le habían regalado sus hermanas, los árboles del bosque, pero ellas no habían pedido protegerlo, y su captura significaba una eternidad de tortura. El chico gimoteaba mientras dormía esperando que los látigos regresaran, pero en su lugar una bruja entró por la ventana de la torre. Tenía una capa cubierta con el polvo dorado de los deseos y prometió salvarlo, por un precio. «Toma esta hacha», dijo con una sonrisa remilgada, «y corta todos los árboles del bosque. Luego nada te volverá a hacer daño otra vez». «Pero los árboles son mis hermanas», replicó, sus huesos ya llenos de temor. «¿Por qué te preocupas por ellas?», preguntó la bruja. «Ellas no te aman, no vieron por ti. Toma el hacha». Empezó a llorar, pero tomó el hacha.